Y si hay a alguien a quien preguntarle, es a Dios. Esta carta está destinada a un pastor. No es un pastor joven, es un pastor ya, tampoco es grande, pero es un pastor soltero. Y ese pastor se llama Timoteo. Dice ahí 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que concedes a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por todo el trabajo, toda la labor que hacen, Señor, en muchas áreas de la iglesia, a los que participan, a los que de una u otra manera están apoyando. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te ruego, Señor, tu bendición para nuestra iglesia, que tú, Señor, vayas guiándonos de una manera especial, tu Santo Espíritu morando en nuestros corazones, tu palabra directamente guiándonos en nuestro día a día, en lo que hay que hacer, en los siguientes pasos, en el futuro. Siempre tú, Señor, reinando, siempre tú siendo el Señor de nuestra congregación. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos en cada momento, en cada lucha, incluso como iglesia, que tú nos ayudes a hacer tu voluntad en todo momento. Te ruego, Padre, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la primera carta a Timoteo pertenece a un grupo de epístolas que se llaman epístolas pastorales. A ella pertenecen 1 y 2 Timoteo y la epístola de Tito. Esta epístola en particular fue escrita por el apóstol Pablo a su colaborador más cercano que él tuvo, que se llamaba Timoteo, quien se encargaba en aquel momento de pastorear la iglesia en Éfeso. Dice ahí en versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina y sigue adelante las cosas que tiene que hacer. La carta a 1 Timoteo tiene un tono personal muy profundo. Es una carta pastoral y no está nada más dirigida a un hombre en particular, sino a ese hombre y cómo tiene este varón que dirigir una iglesia y cómo tienen que encaminar a esta iglesia en su vida como creyentes en el futuro. Es una carta que también establece lineamientos para la vida de la iglesia. Timoteo tiene que enseñarles a la iglesia algunos asuntos de la vida como iglesia. Les tiene que enseñar lo que es la importancia de la sana doctrina y la conducta de no solamente de él como ministro, sino de cualquier otro ministro que surgiese en la iglesia en Éfeso. Es una iglesia difícil, no es tan difícil como la de Corinto, probablemente por esa razón no lo dejó a él en Corinto, ahí lo hubieran acabado, y lo deja en Éfeso, que a pesar de que es una iglesia difícil, es una iglesia también importante. Es la carta de un general de guerra veterano que le escribe al que ha quedado al frente de una tropa en una ciudad muy peligrosa. Este joven que es Timoteo, que tiene entre 30 y 35 años cuando se escribe 1 Timoteo, cuando le llega la primera carta, por lo tanto va a tener entre 34 y 38 cuando le llega la segunda. Es un joven fiel, pero hasta cierto punto le falta esa experiencia que Pablo tiene. Este es un joven que ama al Señor, pero se enfrenta a desafíos enormes. Tiene que dirigir una de las iglesias más grandes de la antigüedad, de las iglesias antiguas que hubo en el cristianismo primitivo. Éfeso era una de las más grandes y él tiene que pastorear esta iglesia. Esta es la situación de Timoteo en Éfeso, una iglesia que es amenazada por falsas doctrinas ya desde el principio. Una iglesia que puede ser amenazada como Corinto de pleitos y confusión. Pablo le escribe a Timoteo como un padre espiritual a un hijo al que ama mucho. Le transmite dirección, le transmite ánimo
Y no empieza con ayudarle con estrategias humanas, sino con lo esencial. El llamado a ministrar es un llamado que da Cristo, y como es un llamado que da Cristo, tenemos la esperanza en Él y los recursos de Dios. Cuando es la gente la que llama, cuando es alguien el que llama, esa persona está a los recursos de las personas o a los recursos del individuo que lo llamó, pero cuando es Dios el que llama, Él es el que da los recursos. En todos los aspectos, tanto espirituales como de sabiduría, al final de cuentas es Dios el que da el recurso, porque es Dios el que da el llamado. Hoy, este mismo saludo inicial nos recuerda que en un mundo lleno de incertidumbre, la verdadera esperanza no está en las instituciones, no está en los líderes, y espero que no esté en los líderes. Nuestra esperanza como iglesia está en Cristo. En primer lugar, vemos en el primer versículo la autoridad y misión de Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato y voluntad de Dios, nuestro Salvador. Pablo se identifica a sí mismo como apóstol. La palabra apóstol en la antigüedad era una palabra que significaba o que significa enviado con autoridad. No nada más es alguien que es enviado. Uno puede enviar a alguien que le dé un recado a otra persona y esa otra persona va y da el recado. Aquí es alguien que alguien envía a esta persona a dar un recado, pero con la autoridad de que se cumpla ese recado del otro lado y que se cumpla directamente por la autoridad que le ha sido dada a este enviado. Por esto no es un enviado cualquiera. Pablo se veía a sí mismo como enviado de Dios, por parte de Dios, para que se hicieran las cosas que el mensaje de este personaje está dando. Por eso, en cierta manera y en muchas maneras, las personas que llevan este título eran personas que estuvieron en el pasado. Ya no es funcional el día de hoy. Ya no hay personas que tengan esa autoridad dada por Dios y que se tenga que obedecer sí o sí. Estas personas fueron los apóstoles, pero dejan sus escritos, y al dejar sus escritos inspirados por Dios, nos dejan mensajes que tienen que ser obedecidos sí o sí por ser palabra de Dios. Aquí no habla, si ustedes se fijan, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, no habla nada más como amigo de Timoteo. Cuando uno va a la Biblia y ve cómo se relaciona Pablo con Timoteo y cómo avanza esa relación entre Pablo y Timoteo, vemos que Pablo y Timoteo llegan a ser profundamente amigos, el padre espiritual con su discípulo. Pero Pablo no habla aquí en la autoridad o como amigo de Timoteo, sino como un representante autorizado del Evangelio a este ministro que está pastoreando la iglesia en Éfeso. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Por mandato de Dios. La palabra mandato es una palabra que resalta en su original la idea de obligación de parte de Dios. Pablo nunca eligió ser apóstol. Él no lo eligió. Fue Dios el que le dio ese oficio de una manera soberana. Dios le dijo a Pablo, tú vas a ser apóstol. Es algo que va a estar característico tanto en Pablo como otros personajes de la Biblia. Ninguno de los personajes de la Biblia buscan ser, trazan la meta de ser algo, sino que Dios los designa y les manda a hacerlo. Leía en un libro, hay un libro muy bonito, está interesante, pero nada más es un libro bonito e interesante que hablaba sobre el llamado de Dios. Y decía, cualquier persona que anhele, quiera, busque ser líder en una iglesia, está en la profesión equivocada.
Generalmente todos los que están, que sirven a Dios, no están planeando hacerlo, porque requiere otro tipo de sentir. La ambición al puesto es altamente peligrosa para cualquier iglesia, para cualquier individuo, para cualquier persona. Por eso Pablo siempre va a hacer énfasis en que le era impuesta necesidad. No era algo que no le agradaba, pero el anhelarlo y estar ahí, pensar yo quiero ser apóstol porque quiero mandar a todos, no era algo que estaba en Pablo y que no estaba en ninguno de los personajes que vemos en esta historia. Fue un mandato divino. Por lo tanto, también la palabra mandato de Dios y usa una palabra griega que da la idea de una autoridad irresistible. Dios le dijo, vas a ser apóstol y no tienes opción. Vas a hacerlo. Es algo irresistible, algo que no puedes evitar. Entonces dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y esta expresión la une a toda esta idea. Él es enviado con autoridad por parte de Jesucristo, algo que él no buscaba, pero Dios le dio la orden a Pablo de que hiciera todo lo que iba a hacer. Pero está unido a algo que es muy importante para Pablo: la salvación. Es una expresión frecuente. Dios nuestro Salvador es una expresión frecuente en las epístolas pastorales. La van a encontrar mucho en 1, en 2 Timoteo y en Tito, subrayando que la salvación tiene origen en el Padre también. Fue parte del plan de Dios. La salvación tiene origen en el Hijo, pero también tiene origen en el Padre y también tiene origen en el Espíritu Santo. Es una obra completamente trinitaria. Así que en primer lugar podemos ver esta identidad. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Jesucristo, de Dios nuestro Salvador. Pensemos un poquito en Pablo. Pablo en su origen, él era perseguidor de la iglesia. Él no empezó siendo seguidor de Jesús, no empezó trabajando en una iglesia. Él empezó persiguiendo a la iglesia. Y la gracia de Dios es tan grande que convirtió a este perseguidor de la iglesia en uno de los más grandes hombres que haya tenido la iglesia a lo largo de los siglos. En primer lugar, ningún otro predicador ha superado a Pablo, porque tenemos por lo menos 12 epístolas de él aquí. Y aunque Spurgeon era muy bueno, aunque otros predicadores modernos son muy buenos, ninguno de sus escritos van a estar en las Escrituras. Porque solamente Dios inspiró en este sentido en cuanto a los predicadores a Pablo, por ejemplo. Es un hombre que nos puede recordar que Dios puede cambiar la vida de cualquiera de nosotros y usarla para la mayor gloria. Me acuerdo mucho ahí en mi firma aparece 1 Timoteo 1:15, está ahí, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo nos enseña que si Dios fue capaz de cambiar al más grande enemigo de la iglesia en su inicio y convertirlo en un apóstol, Dios puede transformar a cualquiera de los que estamos aquí y volvernos siervos suyos. No está impedido Dios en transformar vidas de una magnitud y de una escala tremenda. Obviamente eso es obra de nuestro Señor. Nuestro servicio en la iglesia, el servicio en la iglesia no depende de gustos, depende de la obediencia al llamado divino. No es algo que guste, es algo que se debe por obediencia a la soberanía, a la soberana voluntad de nuestro Dios. Como un embajador. Los embajadores no se hacen embajadores por sí mismos, no sé si ya se dieron cuenta. Nadie llega y hoy quiero ser embajador de Rusia. Y se presenta: buenas tardes, soy embajador de Rusia.
No, alguien los designa. Alguien designa a ese embajador en nombre de su país, y ese embajador, una vez que ese país lo ha instituido o ese gobierno lo ha instituido como su gobernador, como su embajador, habla a nombre de su país. Cuando el embajador de Estados Unidos dice algo aquí en México, lo está diciendo no por sí mismo, sino a nombre del gobierno de los Estados Unidos. Eso hace un embajador. Y cuando un embajador habla a su nombre y no a nombre de Estados Unidos o de su país, que lo haya nombrado, termina pagando las consecuencias. Me acuerdo del embajador de Estados Unidos que estaba cuando Francisco I. Madero era presidente. Él actuó a su cuenta y con su ayuda lograron derribar al presidente Francisco I. Madero. Y cuando el gobierno estadounidense se dio cuenta de lo que había hecho su embajador pasó a dejar de ser embajador porque actuó por su propia cuenta. No, los embajadores actúan en nombre de su gobierno. Los llamados actúan a nombre de Dios. Pero Pablo no solo recalca de dónde viene su autoridad, sino que de inmediato pone el enfoque al fundamento de la vida cristiana. La base de la vida cristiana está en Cristo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Cristo no solo es de quien emana la esperanza. Si yo les preguntara, ¿qué es la esperanza? ¿Una cosa o una persona? La misma pregunta de ¿qué es la verdad? ¿Una cosa o una persona? ¿Qué es la vida? ¿Una cosa o una persona? Y la respuesta bíblica, ¿qué es? Es una persona. ¿Y quién es? Cristo. ¿Quién es la verdad? La verdad no es una cosa, es una persona. ¿Quién es la vida? La vida no es una serie de eventos que nos suceden. La vida está en Cristo, y como Cristo es eterno, la vida es en Cristo eterna. ¿Quién es la verdad? El camino. Luego dice, Señor, que Dios me ayude a andar en su camino. Su camino no es una serie de instrucciones, su camino es Cristo, y por lo tanto, si uno quiere seguir el camino de Dios, es seguir a Cristo. Y por eso también cuando decimos que Dios me muestre sus caminos, no hay caminos, hay uno solo, y el camino es Jesús. Dice aquí, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. No dice nuestro Señor Jesucristo el que nos da esperanza. Nos dice de nuestro Señor Jesucristo nuestra esperanza. La esperanza no es una cosa. La esperanza no es un objeto. La esperanza es Jesús. Cuando estamos en Jesús, estamos en la esperanza. Cuando seguimos a Jesús, seguimos la esperanza. Cristo es la esperanza. Nos lleva a este punto muy importante. La esperanza no es una emoción. No es algo que sentimos como una emoción. La esperanza es una persona viva. ¿Por qué nos desesperanzamos? Porque dejamos de andar en Jesús. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra ilusión, nuestro más grande anhelo. Él es nuestro todo. No es nada más nuestra vida. También es la verdad, también es el camino y también es la esperanza. Nos desanimamos cuando dejamos de andar en Jesús. Él es la esperanza. El mundo en que Pablo escribió era un mundo lleno de incertidumbres. La gente se moría porque había de todo, no había hospitales, la enfermedad les podía llegar, alguien amanecía con gripa y podía ser el último día de esa persona y de toda la familia y de todo el pueblo. Y no habría vacunas. La vacuna de la gripe se descubrió muchos siglos después,
milenios casi. Era un mundo de incertidumbres, era un mundo complicado, un mundo difícil, donde sus políticos no le daban seguridad a ellos, ni sus grupos religiosos, y de repente aparece el cristianismo ofreciendo eso, la esperanza en Jesucristo. Nuestro mundo es muy similar. Hoy vivimos en una incertidumbre tremenda, no sabemos si mañana alguien va a amanecer de malas y 50% de aranceles y se acabó nuestra economía, no lo sabemos. Puede ser mañana, puede ser que se pega en el dedo gordo de su pie en su cama y amanece de malas y nos pone aranceles a todos. Tenemos gobiernos en nuestro país que ya se le fue de las manos la seguridad. Ya no la tienen en sus manos. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de algún delincuente y pasar a estar con el Señor. La vida se ha vuelto tan inestable que tampoco nos podemos aferrar a instituciones. Si nos aferramos a fuente de vida eterna, ya descubrimos que una pandemia puede cerrar la iglesia. La vida se va tan rápido. Y Pablo nos recuerda en esta carta que no podemos esperar nada de la política, de la economía, de la ciencia, que son esperanzas frágiles. Esperamos en Cristo. Inclusive no podemos esperar nada en personas. Está la iglesia de Celaya, ustedes la conocen al pastor Alejandro Córdoba, ¿verdad? Está en una enfermedad terrible, por lo que leí tiene cáncer. Y ahora su iglesia entró en crisis. Obviamente se entiende, es una situación difícil, complicada. Hay otras iglesias que entran en crisis por otras circunstancias. Lo único estable es Jesús. Él es el único que es siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Es el único que no va a cambiar. Nuestro anterior pastor se fue. Yo ya notaron que también me puedo ir en cualquier momento, pero el único que es estable siempre es Jesús. Y la labor de un pastor al final de cuentas es llevarlos a confiar plenamente en quien es nuestra esperanza, Jesús. Porque si confían en un servidor, están equivocados. Los seres humanos somos frágiles, somos débiles y somos cambiantes. El único que no cambia es nuestro Salvador. Es el único permanente. El único que nos va a sobrevivir y hacia quien vamos. El que nos ha provisto de la salvación en Cristo Jesús. El cristiano espera en Cristo seguro y eterno. En esta carta de Pablo a Timoteo, como el pastor de Éfeso, necesitaba recordar esto. Él vivía en una ciudad muy difícil. ¿Se acuerdan que ahí en la ciudad había un templo de una deidad importante? Diana de los Efesios, la Artemisa de los griegos. Era una ciudad entregada a la idolatría, y ahí estaba esta iglesia que enfrentaba a herejes, que enfrentaba divisiones, que enfrentaba situaciones difíciles. Colosas no está lejos. La ciudad de Colosas está cerca de ellos y seguramente allí llegaron aquellos que extendían la herejía que estaba ya abundando en Colosas. Y Pablo le va a recordar a este pastor y este pastor le tiene que recordar a su iglesia, la ancla está en Cristo. Ahí está el ancla segura. Si como iglesia no nos anclamos en Cristo, estamos anclados en otra cosa y el tiempo nos llevará. El tiempo va a pasar por nosotros y nos llevará junto con Él. El ancla está en Jesús. Una niña pequeña sostenía con fuerza la mano de su padre en medio de la multitud. Cuando ustedes llevan a sus niños en medio de mucha gente, bueno, ahora ya inventaron esas cositas que los amarran, pero en mi época no existían las cositas esas que los amarran. Había menos gente, pero todavía había mucha. Y los papás agarran la mano del niño
el niño agarra la mano del papá. El niño no está consciente del camino. El niño no está consciente porque hay mucha gente no lo puede ver. El niño lo único que necesita saber es que su papá va caminando en el lugar correcto y el niño va sujeto a su papá. Ahí va anclado, va agarrado de la mano, el papá lo agarra con sus fuerzas, o lo abraza y lo lleva. El niño no tiene por qué dudar del papá y de que el papá va en el camino correcto. El niño no va a saber nada del camino, no ve hacia adelante, pero el papá sí. Nosotros, en verdad, como individualmente y como iglesia, no sabemos qué hay adelante. No sabemos el futuro. No sabemos qué viene para nosotros en el porvenir, ni como individuos, ni como familias, ni como iglesia, pero el Padre sí sabe. Él sí sabe. Él es nuestra esperanza. Y lo único que nos queda es aferrarnos a su mano y dejarnos guiar por Él. Es lo mejor que podemos hacer. No controlamos el futuro, no controlamos la economía, no controlamos nuestra propia salud, pero el Padre sí ve todo adelante. Pablo nos exhorta a eso. Ahora bien, después de afirmar la fuente de su autoridad, después de afirmar la esperanza del creyente, Pablo se dirige directamente a Timoteo, su hijo en la fe, y le otorga una bendición cargada de significado. Aquí descubrimos quién era este varón y qué necesitaba para su ministerio. Dice versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El vínculo entre Pablo y Timoteo comenzó allá en la época de Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículos 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Conocemos a Timoteo desde esta época. Él nació en Listra, es una ciudad de lo que hoy es el sur de Turquía. Ahí se encuentra la zona de Galacia. Su mamá era una mamá judía cuyo nombre que era tocaya de la hija de nuestra hermana Celina. Era la hermana Eunice, y tenía él un padre incrédulo. Y esto acontece más o menos en el año 43, 45. Entonces estábamos hablando de 20 años atrás, cuando o un poquito menos, cuando Timoteo no era más que un jovencito que estaba transitando de la adolescencia hacia la juventud. Ese era Timoteo. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y luego capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabemos de Timoteo que fue educado en las escrituras, que su mamá, Eunice, y su abuela Loida trabajaron en la educación espiritual de este niño, y este niño creció. En Hechos capítulo 16,
cita que vimos adelante, vimos que probablemente Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo. Y en su segundo viaje, Pablo lo toma como colaborador. Va a irse con Pablo. Dice ahí en capítulo 4, versículo 12 de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aunque sabemos que, aquí leemos la palabra juventud y probablemente nos imaginemos a alguien de 20, alguien de 17, de 18. Sabemos que los griegos tienen palabra para todos y para todas las cosas y el español no. El español tiene menos palabras que el idioma griego, y cuando Pablo escribió ninguno tenga en poco tu juventud, usó una palabra específica que implica que era un hombre de entre 30 y 35 años de edad. Probablemente tenía 35 años de edad, si nos vamos 20 años atrás al segundo viaje o al primer viaje misionero de Pablo, entonces tendría 15 años de edad cuando se convirtió, y ya tiene 35 cuando es pastor en la iglesia en Éfeso. Por lo que vemos ahí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y luego dice capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Sabemos de este pastor que se enfermaba seguido. No era una persona muy saludable, al grado que le tiene que invitar a dejar de tomar agua, porque en aquel entonces no sabían, como les he dicho muchas veces, no sabían que el agua había que hervir. Obviamente los ríos eran más saludables, no eran tan contaminados como ahora, y generalmente las ciudades no descargaban sus suciedades a los ríos, los tiraban a la calle, era más fácil. Agarrar y tirar sus suciedades a la calle, por eso decía aguas, y esa era la idea, de que tengan cuidado con lo que iba a salir de la ventana de una casa. Pero ahí tenemos a Pablo, a Timoteo, este joven que Pablo lo identifica como un verdadero hijo, porque lo engendró en la fe y lo discipuló. Para los padres que están aquí, sus hijos se convierten en su primer discípulo. Esos son sus primeros discípulos, los primeros con los cuales pueden enseñarles, replicar la fe. Pero en general, lo que he visto a lo largo de la vida cristiana, la importancia del discipulado es enorme. El enorme impacto que tiene uno sobre platicar con alguien y hacerlo y tratarle como lo que es un hermano y amigo en la fe, produce efectos muy, muy, muy permanentes a largo plazo. Pablo fue así. Cuando Timoteo recibió esta carta, el tiempo de servicio era ya grande. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, Silvano, ¿y quién? Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Timoteo fue parte del ministerio de Pablo, al grado de que algunas veces podemos ver a Pablo decir, yo les escribo y también están conmigo Timoteo. Aquí está Timoteo, aquí está Silvano, y juntos ellos están escuchando conmigo la epístola. Dice Romanos capítulo 16, versículo 21. En algún momento en nuestro estudio los domingos vamos a llegar a este versículo. Romanos 16, 21. ¿Os saludan quién? Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Allá por el año 50, Pablo está con Timoteo y escribe Pablo Tesalonicenses.
Allá por el año 56, 6 años después, probablemente casi 10 años después de que Pablo conoció a Timoteo, ya Timoteo tiene entre 25, tiene 24 años, Pablo está junto con Timoteo en el lugar donde está escribiendo a los romanos. Está en Corinto, por cierto. Ese es Timoteo. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, y sigue así la lista. Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso, ahí ministraba en esta iglesia. A lo largo de la epístola vamos a estar viendo que era un hombre sensible, era un hombre leal, era un hombre genuino, y Pablo le llamó verdadero hijo en la fe. Timoteo representa a muchos creyentes que no son fuertes por naturaleza. Hay muchos creyentes que no son de carácter fuerte por naturaleza, pero que son usados por Dios porque son fieles y obedientes. Tal vez no tengan el carácter, tal vez no tengan el poder, pero sí tienen dos características que son importantes en el ministerio: fidelidad y obediencia a Dios. Características que sobrepasan el carácter, el poder de una persona. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verdadero hijo en la fe significa legítimo, significa genuino. Para Pablo no había duda de la fe de Timoteo. Lo reconoce como un heredero espiritual. Hijo en la fe refleja una relación discipular. Timoteo llegó a ser lo que era gracias a la guía de Pablo. Y le da un saludo que es en cierta manera típico y en cierta manera diferente. ¿Ustedes se acuerdan cómo saluda a las iglesias? Pablo a tal iglesia y les dice siempre gracia y paz. Siempre usa esa frase gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. ¿Qué es lo raro en esta? Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hace una fórmula típica del saludo, pero con este detalle: en las cartas pastorales, 1, 2 Timoteo y Tito, incluye la frase misericordia. En las otras no la incluye, pero en estas 3 epístolas especialmente les agrega tanto al pastor Timoteo como al pastor Tito esta frase: gracia, misericordia y paz. Obviamente entendemos que Timoteo necesita el favor inmerecido de Dios, la gracia de Dios. Si Timoteo va a servir como pastor en esta iglesia, lo va a hacer solamente por la gracia de Dios. La gracia de Dios se convierte en algo importantísimo, vital para cualquier ministerio. Gracia, misericordia. Él va a necesitar ese corazón de Dios compasivo, una compasión activa para el necesitado, para el débil y también para el rebelde. Él va a necesitar un corazón compasivo tan grande como la compasión de Dios. Y paz, plenitud, bienestar, reconciliación con Dios y con los hombres. Para los que tienen la idea de que el ministerio es fácil, no es sencillo.
Es la cosa más, yo pienso que es de las actividades más complicadas que uno puede tener, que a menos que la gracia de Dios esté a favor de uno, no se puede realizar. En realidad a veces uno entiende uno entiende a Moisés. Me acuerdo del pobrecito de Moisés. Luego lo criticamos por pegarle 2 veces a la piedra. Pero hay que recordar, 40 años antes había tenido una generación que se la pasaba quejándose y quejándose y quejándose, y por andarse quejando terminaron dando vueltas en el desierto 40 años, y pasan 40 años, ¿y qué hace la nueva generación? Ya la antigua generación ya se fue. ¿Qué hace la nueva? Se queja. ¿Y qué creen que hace Moisés? Lo sé. Le entiendo bastante, es bastante entendible. Moisés es bastante humano, es bastante humano el pobrecito de Moisés, porque a menos que se tenga misericordia, a menos que haya esa paz, es una triple bendición que responde a la tarea de Timoteo: la gracia para servir, la misericordia para soportar sus debilidades y la paz para guiar a la iglesia en medio de los conflictos. 3 cosas que va a necesitar Timoteo. Notemos que Pablo añade misericordia en las pastorales, quizás porque al final de cuentas, los pastores, todos los pastores necesitan consolarse por Dios. ¿Algunos de ustedes vieron alguna vez llorar amargamente a nuestro anterior pastor? A mí me tocó verlo. A mí me tocó verlo llorar. Y solito, ahí en su oficina. Él tenía un himno que se llamaba tarará, tarará, tarará. No sé si lo conocen. Creo que sí, ¿no? Cuando él lo cantaba, era porque estaba bajo una presión. Siempre lo podía identificar. Llegó en el tiempo en que me di cuenta que cuando estaba bajo una intensa presión, él cantaba ese himno. Ya sea, la está pasando no muy bien. Pero no va a parar a decirse: hermanos, no me siento bien. ¿Verdad que no? Son cosas que todos los pastores en todos lados, por todos lados del mundo, les suceden a todos. Y por eso incluye a Pablo: tengas gracia, tengas la misericordia de Dios y la paz de Dios. Gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor, de Cristo Jesús nuestro Señor. La fuente de toda bendición está en la unidad del Padre y del Hijo. Cristo es llamado nuestro Señor. Es un título de autoridad que lo coloca en el mismo plano que Dios Padre y afirma la divinidad de Cristo. La fuente de la autoridad ministerial no está en técnicas humanas, está en Dios. Al final de cuentas, creo que debe ser bastante claro: por encima de cualquier autoridad en la iglesia hay uno. Ese es Dios. Y Dios ha dejado su palabra. Ahí están sus pensamientos. Ahí está lo que Él opina. Ahí está lo que a Él le gusta. Ahí está lo que está en su corazón. Nos los dejó escrito en su palabra. Cuando sus hijos salen de casa o van a ir a un viaje, ¿qué hace la mamá? Yo creo que aquí en la iglesia ninguna hace, ay, y luego le dan el besito. No, ¿verdad? La mayoría no los persina, pero sí invocan la bendición de Dios para sus hijos, ¿verdad? Van a salir y quieren que les vaya bien, y entienden los papás: yo no puedo ir con mis hijos a todos lados, así que invocan la bendición de Dios sobre sus hijos y los encaminan en su nombre,
Les dan provisión, obviamente, les dan cositas para que vayan en el camino, les dan consejos, si vas a tomar el metro, no hagas esto. Me acuerdo la primera vez que me dejaron ir solito a la Ciudad de México, tenía 16 años, pesaba 48 kilos, y siempre soy compacto y flaquito, y siempre me veo más chiquito de lo normal. O sea, no me veo tan grande, entonces a los 16 años ya se imaginarán qué tipo de persona estaban viendo caminar antes. No me agarró la policía a buscar si estaban mis padres por ahí. Pero mis papás me dijeron, no, pues si te subes a tal estación, te bajas en tal estación, caminas lo más rápido que puedas, no vayas, porque van a identificar que eres turista. Entonces tú caminas rápido, y llega rápido a tu lugar, y si alguien te llama, no, etcétera. Buscamos hacer eso. Eso fue lo que Pablo hizo con Timoteo. Invocó la bendición de Dios y le va a comenzar a dar instrucciones acerca de lo que él tiene que hacer y de cómo tiene que hacer para servir a Dios. Este saludo inicial, lejos de ser un mero protocolo, encierra una profunda enseñanza para nosotros hoy. Pues lo que Pablo deseó para Timoteo es lo mismo que Dios desea para su pueblo en esta generación. Dios todavía desea para esta generación pastores fieles que guíen a su rebaño. Y Dios todavía desea una iglesia fiel que siga al Señor hasta que Él venga. Este saludo inicial, aparentemente simple, nos recuerda nuestra identidad, nos recuerda nuestra misión, nos recuerda nuestra esperanza y nos recuerda nuestra fuerza en Cristo Jesús. Pablo no empieza su carta con reproches, no empieza su carta con estrategias, sino recordando las bases de la fe. Y así como Timoteo enfrentó en una ciudad difícil, una iglesia complicada, nosotros también enfrentamos desafíos en nuestra vida y en el ministerio en esta iglesia. La única forma de ser sostenidos y que encuentre fiel a cada uno de nosotros hasta el día en que nos vayamos con Él o Cristo venga por nosotros, es sosteniéndonos en Cristo Jesús. Se cuenta que en una persecución, un joven pastor turco, o de lo que hoy es Asia Menor, fue amenazado de muerte si no renunciaba a su fe. Y él llorando respondió: mi vida está en las manos de aquel que es mi esperanza, no puedo renunciar a él. Y esa esperanza en Cristo Jesús le dio paz hasta la muerte. Así también, Cristo Jesús es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra fuerza hasta el último día de nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos has concedido en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque fuiste tú el quien